Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. Cuando pensamos en perder algo que algún día podremos recuperar, ¿qué nos viene a la mente? ¿Un ser querido? ¿Una posesión? ¿O una mascota que una vez se extravió y fue encontrada mediante una búsqueda decidida? Una vez yo también experimenté la pérdida de algo. Fue mi mano derecha, sin embargo, la recuperé de una manera increíble. Esa era la razón principal detrás de mi búsqueda de un campo que nunca había imaginado para mí. No era mi aspiración inicial ni mi pasión, sino algo que parecía completamente incompatible con mi personalidad. Medicina. Mirando mi reflejo en el espejo, levanté mis manos, girando hábilmente mi cabello en una coleta. Mis labios tomaron la cinta que usaba para atarme el cabello. Mis ojos estaban llenos de ansiedad, lo que indicaban mi inminente tardanza, aunque esta vez, cuando el sol todavía estaba dormido, aún no comenzaba su deber de iluminar el mundo y podía considerarse temprano para otros. No era lo mismo para mí. Tenía que asegurarme de llegar a la sala a tiempo para las rondas de la mañana. El uniforme de los estudiantes de sexto año de medicina lo bautizaron como el abrigo versátil, aunque se trataba de una bata corta con nuestros nombres bordados en hilo verde en el pecho. Sin embargo, una vez que lo llevábamos puesto, se convertía en un símbolo de ser capaces de todo, a pesar de que seguíamos estudiando. Durante el último año académico, mis turnos se extendieron hasta la medianoche como máximo. Las vacaciones de verano pasaron en un abrir y cerrar de ojos, con solo unos pocos días libres para nosotros. Tan pronto como comenzó el nuevo semestre, asumí el papel de externa cuya pasantía reflejaba las funciones de un médico, ya que era mi último año como estudiante. Para tu información, a los estudiantes de sexto año de medicina nos asignan diferentes salas durante aproximadamente 4 semanas cada una. ¿Qué es exactamente una sala? Una sala se refiere a los alojamientos para pacientes hospitalizados, similares a varios departamentos. Por ejemplo, estaba la sala de medicina, centrada en el tratamiento basado en medicamentos, la sala de obstetricia y ginecología, especializada en el sistema reproductor femenino, y la sala de pediatría, dedicada al cuidado de los niños. Además, estaba el pabellón de cirugía, donde se realizaban una serie de procedimientos quirúrgicos que a menudo se confundían por error con la cirugía estética. Sin embargo, el término cirugía abarca un espectro más amplio de tratamientos realizados mediante operaciones quirúrgicas. Permíteme que describa brevemente los principales pabellones, aunque en realidad como médico externo tendré que rotar por varios pabellones más en algún momento. De todos modos, en ese momento me estaba vistiendo y empacando lo esencial en mi bolso de mi mano, ansiosa por salir corriendo. Rápidamente me levanté de un salto y me puse los zapatos junto a la puerta del dormitorio. Mi compañera de cuarto estuvo de guardia desde la noche anterior. En esos momentos seguramente habría ido a buscar una dosis de cafeína para recargar su cuerpo antes de seguir alerta para las rondas de sala. No tenía duda de ello. Siento que he dejado escapar muchas cosas sin presentarme como es debido. Bien. Vámonos a conocernos. Empezaré por mi nombre. Soy Cleo Cluen, una estudiante de medicina a la que mis amigas a menudo me despeinan el pelo de forma juguetona porque soy más baja que todas ellas. Hace unas semanas empecé mi sexto año y desafortunadamente comencé mis primeras rondas de sala en la difícil sala de obstetricia y ginecología, pero ¿podría ser igual de dura en todas partes? No lo sé. De todos modos, me encontré con un personal muy estricto que me examinaba constantemente en el quirófano. Cuando ayudé a mi madre a dar a luz a su bebé, el personal parecía casi como si estuviera a punto de montarse sobre mi cuello y abalanzarse sobre cualquier error que pudiera cometer,
como si fuera a llamar incorrectamente a algún equipo en cualquier momento. Ayudar a que un bebé naciera sano y salvo era una experiencia que todavía me resultaba bastante inquietante. Sin embargo, en este punto acababa de completar mis rondas en la sala de obstetricia y ginecología y me habían trasladado a la sala de medicina, donde la carga de pacientes era bastante alta. Cliau, la dulce y burlona llamada se escuchó justo cuando salí del dormitorio. Antes de que pudiera reaccionar, mi cuello se sintió pesado porque estaba envuelta en un abrazo por un hombre grande. ¿Puedo cambiar de turno contigo? Tengo una cita muy importante esta noche. Si la pierdo, podría ser rechazada para siempre. Él era Tree, un amigo que secretamente albergaba un flechado por un cantante. Y en cuanto a eso, bueno, lo sabía sin preguntar. Él la seguiría al club donde actuaría. Aunque solo nos conocimos en sexto año cuando me mudé a este hospital, escuché que había estado haciendo esto desde su cuarto año, pero al parecer la cantante no podía recordar aquello, así que no. Por lo tanto lo rechacé y le golpeé suavemente el brazo para evitar que se apoyara en mí. Tengo el turno de la tarde hoy. Sí, claro. Si tienes el turno de la tarde, simplemente hazte cargo de mi turno de noche de inmediato. Luego, cuando tu turno termine, yo me haré cargo de los siguientes 2 turnos. Ganamos todos. No hay victoria, no estoy de acuerdo con eso. Este es un turno de urgencias, ya sabes. Hay 2 tipos de turnos. Uno es el turno de sala, que significa permanecer en una sala específica. El otro es el turno de urgencia, que requiere estar de servicio en la sala de emergencia. En cuanto a este último, ¿quién querría hacerse cargo de él? Pero para ver y escuchar a esta cantante, Tree nunca se rendía. Me suplicó todo el camino desde mi dormitorio hasta el hospital. Era una distancia bastante corta, ya que solo tomaba unos minutos ir en bicicleta. Es por eso que me mudé a este dormitorio en mi sexto año. El dormitorio masculino estaba justo al lado con un área común en medio. Aunque estaba bastante cerca, el chico con la misma bata corta seguía alabando las ventajas de que él hiciera turnos por mí e incluso se ofreció a invitarme a comer.